The Pearl of the Antilles, the most beautiful land that human eyes have seen, are terms used to describe Cuba. The national shield includes a key shown between Yucatan and Florida. The key is Cuba. Hello, my name is Gina Sosa. I'm the daughter of Lieutenant Colonel of the Constitutional Armed Forces of Cuba, Merop Sosa Garcia. I invite you to join us on this four-part journey to open the doors of history, silenced for so many years, to allow the sun to rise on the truth. Los últimos días del dictador. Ante la repulsa de todo el pueblo que lo acusa de numerosos crímenes y atropellos, Machado decide abandonar el poder. Al huir el presidente, el pueblo gana la calle en manifestaciones de júbilo. Se inicia el saqueo. Las residencias de las figuras responsables del régimen son asaltadas por la multitud. Palacio es atacado. Por medio de escalas, la gente entra en la mansión ejecutiva. El soldado que mató al coronel Jiménez en Prado y Virtudes es cargado en hombros por la muchedumbre. En medio del caos, el doctor Carlos Manuel de Céspedes toma posesión de la presidencia. El embajador Son Erhuel solicita el apoyo de unidades de la escuadra americana para proteger vidas y haciendas de nativos de Estados Unidos. Al ser depuesto Céspedes por un golpe militar encabezado por el sargento Fulgencio Batista, este se reúne en Palacio con el nuevo presidente Grau San Martín, el sargento Pedraza y otros militares. Días de angustia y conmoción. Grau, Batista y Blas Hernández intentan conciliar los intereses revolucionarios en pugna, pero todo es inútil. Juan Blas, los abecedarios y los oficiales declaran la guerra al nuevo gobierno. El presidente Grau, con su ayudante el teniente Genoveva Pérez, inspecciona las defensas de Palacio. Mientras, los oficiales se rinden en el Hotel Nacional. Comienza el ataque al castillo de Atarés, último reducto de los revolucionarios. Aquí terminó al costo de cientos de vidas aquella lucha estéril. Todos sabemos que el 4 de septiembre fue una de las fechas más gloriosas y de más venturas para Cuba en todo aspecto. Pero da la casualidad que al año siguiente, en 1934, el presidente Mendieta dictó un decreto oficial en la Gaceta, publicado en la Gaceta, declarándolo también el Día de las Fuerzas Armadas Constitucionales de Cuba. Un grupo de sargentos, Pablo Rodríguez, Eleuterio Pedraza, Gonzalo García Pedroso, Manuel López Migoya, Ramón Cruz Vidal, Juan Esteban Maimir, Ignacio Galíndez, liderado por el sargento Fulgencio Batista. Y unidos a un grupo de civiles, se reunieron en el campamento de Colombia, donde la noche del 4 de septiembre se produce una proclama del 4 de septiembre. Se reunieron un grupo de los civiles que estaban en el campamento Colombia y esa proclama, que fue firmada, el primer firmante de la proclama fue el doctor Carlos Prío Socarrasa. El último firmante fue el sargento mayor Fulgencio Batista como jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba. De ese momento se salió al Palacio para pedirle la renuncia al presidente en esos momentos Céspedes, que había sido puesto por un convenio con el embajador americano. Céspedes acepta y abandona el palacio y se crea la pentarquía. La pentarquía la formaron 6 individuos y se nombra al coronel Fulgencio Batista jefe del ejército. Muchas personas siguen confundidas
históricamente pensando que el 4 de septiembre fue un golpe de Estado de Fulgencio Batista. No es tan correcto. La historia ya nos ha mostrado que el 4 de septiembre fue un movimiento multipartidista donde se unieron todas las clases civiles y militares en Cuba para llegar y evitar el comunismo que también estaba en las puertas de nosotros. Nuestros militares también fueron muchos de ellos parte de la brigada, de la gloriosa brigada 2506. También reconocemos el hecho de que al pertenecer a la brigada también usaron los uniformes del ejército. Y también reconocemos a otros miembros de la brigada que, aunque no vistieron el uniforme del ejército, pero hicieron su trabajo y dieron sus vidas por la libertad del pueblo. Hoy, a 79 años del 4 de septiembre y 54 años del advenimiento del comunismo en Cuba, tenemos que acabar de aceptar, lamentablemente, que Cuba es solo una ficha en el tablero internacional, sujeta a voluntades ajenas y a merced de factores imponderables. Se trató de evitar el comunismo en Cuba en 3 ocasiones. El 4 de septiembre lo evitó, el movimiento que surgió por 3 profesores de la Escuela de Militar de Guerra, que culminó con el 10 de marzo, lo evitó por 7 años, pero volvimos a caer todos, lamentablemente. Pero el peligro de Cuba, en mi criterio, y lo comparto con ustedes, no fue Fidel Castro, ni su movimiento 26 de julio. Lo fue la mayoría de la ciudadanía élite, clase media y de profesionales con cultura y patrimonio. On September 4th, 1933, Batista, commander of the Constitutional Army, needed a place to protect his troops, replacing the old made of wood for modern buildings. The Columbia camp became the military city. So I'm the equivalent of the Army brat, Cuban style. And I lived in Colombia, which was the military city in Havana, until 1959. That was my playground, that was my neighborhood was the military city. So living there, what I consider a privilege. It was a beautiful place, very safe, very well kept. And then you were exposed to the military life, the beautiful ceremonies, the military activities. The Air Force was right behind the house. Literally, you could see the landing fields. So it was an amazing thing to watch for a child, to see all these wonderful activities happening. My father was Major General Eulogio Cantillo Porras. He was born in Pinar del Rio in 1911, and he joined the Army as a soldier. Then in 1933, after the Revolution of the Sergeants, he joined the cadet school, Escuela de Cadetes, that was located at that time in El Morro, and he graduated summa cum laude for that course. Then during the war, he was sent to the United States to be trained by the US military in case the war came to the United States, along with some other officers from Latin America. And it's very interesting to realize the courses and the positions that he held at that time, including the defense of New York City. And I have documents to prove this and what artillery regiments he was in and so on. After the war, he returned to Cuba, married my mother, and in 1948, of course, I was born. He served from a soldier all the way to Major General. In 1959, he was in charge of the offense against Castro in Oriente Province. And after Batista left, he was left in charge of things for about a day until Camilo Cienfuegos arrived in Colombia, and they proceeded to arrest just about everyone. He was sentenced to 4 years in prison in Isle of Pines
but they kept him for 8.5 because nobody wanted to release him. And then once he was released, he came to the US, and he passed away here at the age of 67. Cuba before 1959 was on the par with New York. As children, we experienced the same things as people in New York or Europe. So our toys were the exact same things. We saw television programs that were being broadcast in the United States that would be broadcast in Spanish in Havana. We saw all the latest Walt Disney movies. The same clothes. A lot of stores like Woolworths and Sears were in Havana. We had all the materials from Spain. We had the dolls, the famous Mariquita Perez. We had, during Christmas, we had the foodstuffs from Spain, the turrones and sidra and figs and hazelnuts. And then we had the stuff from the United States. We had Coke and Pepsi. And Cuba, by the way, had something like 27 newspapers at that time, which is incredible, along with magazines resembling Life magazine, Bohemian Carteles. My mother often read Harper's Bazaar and Elle, U.S. News and World Report, Newsweek, Life, all those things I saw around the house. So it was a mixture of both cultures, and you heard English being spoken on the street. I thought that the Buffalo nickel was Cuban money, and I always wonder why it had an American Indian on the coin. But it was that mixture of cultures and traditions, and I often heard American officers in Colombia talking to my father, who spoke English. The American ambassador came to the house one time, and I talked to him, and so it was just natural. There wasn't anything strange. There was an incredible presence of important people, Hollywood actors and actresses, political figures. They all went to Havana for a visit. My name is Carmen Sosa Suarez de Aguiles. I was born in La Habana, Cuba. I was born on August 14, 1945. Our life was beautiful in Cuba. Cuba is a beautiful country. We live in the military city of Colombia in Havana. We were there for many years. We was living there for many years. In 1956, my father was sent to La Sierra Maestra in Oriente, in the province of Oriente, Cuba, to fight against the rebels of Fidel Castro. He fought there since 56 to December of 58, where he returned to Havana, to Colombia, looking for Commander Corso. That commander had orders from my father to take down a town in La Sierra Maestra, in the province of Oriente, and to eliminate Fidel Castro, Raúl Castro, Che Guevara, and Camilo Cienfuegos. This commander sold his nation and let these rebels pass through. My father then took a flight, like I said before, to Colombia to find him, to find Commander Corso. When he got there, Commander Corso, by President Batista and big generals in the Constitutional Army of Cuba, has sent him as an attaché to the nation of France. So from there on, President Batista called my father because he was very upset
and he really was frustrated of what was going on. But Fulgencio Batista, the president, called my father for a meeting. In that meeting where the president, General Silito Tabernilla, and the president asked my father to take a vacation of 2 weeks with his family outside of the country. He could go any place he wanted. My father refused. So he left that meeting more frustrated, more upset, because he didn't want to leave his country. He wanted to get the communists out of his country, Cuba. My sister Norma and myself, we pleaded with him to please, we wanted to go and see other places. My mother picked New York. She had a sister there, my father had a brother there. So we then, I would say my mother then told General Silito Tabernilla that he can proceed. In December 22nd of 1958, we left Cuba, my father, Lieutenant Colonel Merob Sosa Garcia, my mother, Modesta Suarez Valdez de Sosa, my older sister, Norma Sosa Suarez, and myself, to West Palm Beach, Florida. My mother went to the consulate in New York to see how they can get her out. My father stayed downstairs on the street waiting for her. She went up, she talked to the consul, explained to him, and she stated that my father wasn't with us, that my father returned to Cuba, to the Sierra Maestra, and she just wanted her baby back with her. In 1959, Rafael Diaz Balart called Merob Sosa Garcia to start in New York City a counter-revolutionary organization called the White Rose, La Rosa Blanca. Todo el campamento era nuestra casa, para los que vivimos allí, así lo sentí yo. Aquello todo era parte de mi vida, ¿no? Era como mío. ¿Y cuál fue tu influencia tan grande que te llevó a que uno de tus sueños no se realizara, que era ser cadete y enlistarte en las Fuerzas Armadas Constitucionales de Cuba? El primer oficial que de todas formas que quería que yo entrara en la escuela de cadetes se llama Eulogio A. Cantillos y Porras. Bueno, fue alguien que para mí significó muchísimo en mi vida, el coronel Martínez Suárez, que fue ayudante de él, que fue como un padre, de niñito. Es que el ejército completo para mí, y claro, yo me miraba en los altos oficiales, porque es que yo quería llegar a ser un alto oficial también, y por eso quería empezar por la escuela de cadete, y en enero ingresaba yo. Entonces estos hombres, que nosotros sabemos la verdad, pero que muchos, y es propaganda obviamente del Granma, sacaban uñas, torturaban, hacían todas estas cosas, barbaridades, porque de Cantillo, de Sánchez Mosquera, de mi padre, teniente coronel Mero Sosa, hablan horrores. Si fueran tan horribles, yo creo que no estuviéramos en este país, que estuviéramos todavía en Cuba, ¿no? Seguro. Sobre todo Ventura Novo, yo no sé, porque se paseaba por todas las calles aquí en Miami, trabajó en un banco de security. No, y yo jamás te vi, es más, no vi a nadie nunca que mira esta niñita que tengo aquí, me faltó, me la quitó, vamos a decir, Ventura Novo. Porque
yo lo que he oído de todos esos generales y coroneles que he mencionado son cosas grandiosas, de la cual me siento muy orgulloso y debía sentirse muy orgulloso el pueblo de Cuba completo. El pueblo de Cuba libre y soberano y democrático. Mira, toda la campaña esa, una campaña preparada, eso se estudió, eso se organizó de tal manera que se desinformara al pueblo de Cuba, al mundo. Y lo han hecho, donde quiera que llegan ellos, ahí están ellos hablando todos los horrores, sacan uñas, sacan ojos, sacan esto, sacan lo otro, y así, atentados, todos los días tienen un atentado diferente. Entonces, vaya, no se les puede creer absolutamente nada. El que crea en la libertad, la democracia, ¿okay?, los valores de Cuba, y de una Cuba que se constituyó, que fue libre y que fue independiente, ¿no?, desde el primer momento que se convierte en república. De ahí empiezan todos los valores, porque son los valores de los mambises, los grandes mambises. Y después el ejército constitucional de la República de Cuba, como bien tú dices, que juró a la bandera, le juró al pueblo, le juró a la Constitución. Es decir, bueno, a Batista lo que habría que bueno, no sé qué medalla se le podría poner en recordatorio, ¿no? Precisamente por ser un partícipe primordial en la Constitución de 1940. Si tenemos Constitución y teníamos Constitución en Cuba, tuvimos Constitución en Cuba cuando Cuba era libre, gracias a esos hombres. A mí me consta, y yo fui varias veces en los días de Christmas y se repartían juguetes. Ella a veces estaba en los lugares donde se iba a efectuar el evento, pero yo siempre iba después en el carro de ella, en el número 2, con su chofer y los guardaespaldas, y Jorge, Roberto, Carlos Manuel, Jovencito era muy chiquito, pero participábamos de ese evento regalando, y yo aprendí lo que era un regalo para un niño. Y quiero que sepas que el ejemplo de ella me sirvió hoy, a la edad que tengo, todavía yo, todos los años, hace 35 años que yo estoy dando aquí en Miami, todos los años, juguetes el Día de los Reyes Magos. La Sierra Maestra. Me es curioso que había un hombre, creo que de apellido anglosajón o puede ser británico, William Morgan. Este hombre, por lo que me han dicho, lo que he leído, es como que estaba cerca Fidel y Raúl y Che Guevara. ¿Qué pintaba William Morgan? Bueno, estaba cerca, a pesar de que Fidel estaba en la sierra y William Morgan con Gutiérrez Menoyo estaban en el Escambray. Bueno, una vez que ya tomaron el poder los enemigos de Cuba, los comunistas, pues entonces William Morgan organiza una conspiración con gente del segundo frente del Cambrai. De la casa de la Quinta Avenida, donde vivía William Morgan, pero que no era su casa, era la casa del ingeniero Badía, que obviamente se la habían robado, como tantas otras más que, bueno, Cuba se la robaron completa, ¿no? Pero bueno, en este caso, allí eran las reuniones. Y allí, bueno, pues allí se empezó todo. Yo era un número, R14, pero ese número me lo dieron en Santo Domingo. Y nada, fue una abortada conspiración así, tristemente abortada. Y ahí los responsables fueron tanto William Morgan como Gutiérrez Menoyo. Sé que estuviste involucrado un poquitico en la Rosa Blanca. No, yo estuve bastante porque llegó un momento en que la conspiración dejó de ser de William Morgan por muchas razones, ¿no? Y figúrate, yo martiano, ¿no? Hablarme a mí de la Rosa Blanca, pero cuando yo me enteré ya yo estaba en la conspiración esta. Bueno, vamos a decirle la conspiración de William Morgan para que se sepa cuál era. Pero desafortunadamente, pero yo seguí en la Rosa Blanca. Y cuando aterriza el avión en Trinidad, en que iba Luisito Pozo y Martín Pérez, estábamos en la Rosa Blanca. Allí mandé yo a un sacerdote, Maximiliano Pérez. Pero ya ahí tú te encontrabas en los Estados Unidos.
¿O todavía está? No, yo todavía estaba en Cuba. Todavía estaba en Cuba. ¿Y tú llegaste a los Estados Unidos a la tierna edad de 17 años, 18? Exacto. Me sentí en Playa Girón igual que me sentí en el dolor de perder esa batalla, esa guerra, las posibilidades de haber recuperado a Cuba de los bandidos que se la robaron. Para mí fue un abandono tremendo, una cosa increíble. Así, me robaron a Cuba y nos robaron la oportunidad. Eso, bueno, pues la administración de ese entonces, pues no creo que no hicieron la decisión correcta. Y siempre Nikita Khrushchev, en aquella época, metido en el medio de todas las cosas, como todo un sapito. Sí, porque Rusia está, hoy en día hasta se ve que Rusia está involucrada en todo. Y todo. Y el que no lo quiera Pero ver, eso es de antes. La solución, la Constitución de 1940. Eres la hija de una de las primeras personas que conocí cuando llegué a Nueva York, y tuve una relación muy interesante con él, tu padre. el teniente coronel Mero Sosa. ¿Qué te parece ese escudo? Ese escudo refleja realmente la parte más interna de mis sentimientos. Lo llevo por dentro. Nací en Cuba, en la provincia de Matanzas, y a muy temprana edad mi padre, que era militar, se mudó para Colombia, donde crecí, me crié en un mundo aparte, realmente rodeado de todas las bondades que ese ejército brindaba a todos sus funcionarios. Vino la pesadilla que nos cayó a todos, no estábamos preparados como país para conocer lo que estaba pasando y lo que venía, y el pueblo incauto cayó presa fácil de un engaño, de un señor que inclusive les prometía que iban a tener un Volkswagen en la puerta, en el garaje de sus casas. Todos fuimos presas de eso, y a consecuencia de ello, pues el mar de lágrimas ha seguido todavía derramándose en nuestra patria, y sus mejores hijos han sido sacrificados precisamente tratando de detener algo que no hay quien lo detenga todavía. La receta perfecta para buscar un populismo que en este momento domina gran parte de Sudamérica. Sembrar la envidia hacia todo el que tiene algo, sin sembrar las bases para que la persona crezca y logre superar al que tiene un poco más que él. Sembrar el odio hacia los norteamericanos, y con esas dos cosas, con la envidia y el odio, lograron penetrar en un pueblo tan noble, que era un pueblo noble, se volvió un pueblo totalmente carente de todo tipo de sentimientos, y esto arrastró a todo el país a un holocausto, porque eso es lo que tenemos en este momento en Cuba, un verdadero holocausto. ¿Qué eran las Fuerzas Armadas de Cuba? Era el semillero de los campos cubanos, porque las Fuerzas Armadas cubanas se hicieron del campo, del campesino necesitado que iba a la ciudad, buscaba quien lo ayudara a ingresar en las fuerzas. Esas son las Fuerzas Armadas de Cuba, un gran porcentaje. Y a esa gente tan noble y tan trabajadora y tan dedicadas al país, lograron destruirlas completamente, al punto de que gran parte del pueblo cubano está confundido todavía con lo que fueron las Fuerzas Armadas de Cuba. Creen que fueron unos sinvergüenzas que salieron huyendo, y ese no fue el caso. Ellos sembraron una situación tan propia para destruir al país que nadie se dio cuenta y todo el mundo cayó en la trampa. Crearon las condiciones de odio
apropiadas para ellos adueñarse de un país, con ayuda internacional, claro está. Esto no salió de Cuba, esto salió de Rusia, directamente de Rusia, sembrado por Rusia, orquestado por Rusia, inspirado en Fidel Castro, que fue el que siguió las directrices sin ser él un comunista, porque él ni siquiera pudo ser comunista. Él era fidelista y siempre fue fidelista. Tenía dentro de él la maldad y sabía lo que quería, la ambición de llegar al poder. Él fue nazi, pero sabía que el nazismo, que era lo que le gustaba, no era lo que el mundo iba a aceptarle. Entonces abrazó al comunismo, que era una ideología propia para gobernar sin necesidad de elecciones. Y eso fue lo que hizo en Cuba. El cuarto piso, como se llamaba el Departamento de Estado, de donde emanaban las órdenes. Háblame un poquito de ese cuarto piso. Ahí estaba el Departamento de Estado, Roy Ruboton, que era el subsecretario. Tenía un asistente con apellido y nombre norteamericano, pero era de origen cubano, miembro del Partido Comunista Cubano. Fue el que directamente dio la información y las órdenes al embajador en ese entonces. Al embajador de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. No, era Philip Bonsall, creo, en ese momento. Entonces, okay. Y Philip Bonsall notificó al gobierno de Cuba de las cosas que estaban ocurriendo, de las conspiraciones que existían, en este caso la de William Morgan. Todo esto salió del Departamento de Estado. Cuando el embajador Smith en el año 58 fue y se quejó al cuarto piso en varias ocasiones, no le hicieron caso porque sabían que le estaba diciendo la verdad. Él les habló del Che Guevara específicamente, que él estaba seguro de que era comunista, de que el grupo de Fidel Castro estaba bien infiltrado. No le hicieron caso, porque eso ya obedecía a una intención de dejar el gobierno en manos de Fidel Castro. Por eso es que no hicieron nada para que ese gobierno se mantuviera, ni para que hubiera una transición pacífica después de haberse celebrado elecciones. No hicieron nada, al contrario, ayudaron a que aquello se desbaratara, como fue el caso de Cuba. Tantas intentonas que se han hecho, tantas cosas a través de los años que uno ha tratado de hacer, hasta que llega un momento en que te das cuenta que ya todo está perdido. Realmente no hay nada que hacer. Es cuestión de permitir que el tiempo se los lleve y que el pueblo de Cuba logre encontrar un camino mejor, porque ya nosotros los cubanos que inicialmente tomamos la lucha esta, estamos fuera del grupo, ya no estamos en esta lucha, ya no estamos nosotros. Esta es la lucha del pueblo de Cuba y quizás con ayuda de los Estados Unidos se logre algún día capturar nuevamente a Cuba y que Cuba vuelva a ser un país de personas decentes y donde haya democracia. My father was in the Cuban Constitutional Armed Forces. My father was a career military, and he joined in 1937 when he was very young. He was transferred to Havana, and he was sent to Palacio, which, as you know, was the presidential palace where the president lived. And so he was part of the Guardia de Palacio of the guard there. I remember Palacio very well because as a little girl, my dad used to take me there. So he served under President Grau, he served under Prio, and then obviously also as well under Batista. Used to do what little girls do, you know, what girls do or used to do in that age. We played cards. In fact, we used to spend hours as we got older playing canasta. So it was a real healthy, fun life that we had until January 1st, 1959. We went home, went to bed,
And exactly about 3:30, my mother woke me up and she said, "Get dressed, we have to go." I was asleep. I didn't really understand what was going on, but I said, "No, I'm sleepy." And she said, "You have to get up, get dressed, and we're going, and do it now." So she woke up my brother, who was 5 years younger than me. So in other words, he was 10 years old at the time, and a cousin of mine who was spending the night. So I got dressed, and I remember my mother picking up a few things from the house, not very many, and my father's chauffeur, driver, who really became a lifesaver for us in many ways after that. His name was Camejo, and Sergeant Camejo, and I will always, always be grateful to him for everything he did for us and for my dad as well. So he had already pulled in front of the house, and so my mother, my brother, my cousin, and I got in the car, and I remember leaving Colombia in the dark with the lights off in the car and driving through Havana. I had no idea what was going on, to my grandparents' home. There were people going by in the streets yelling and screaming, shots being fired, and it was, for me, as a 15-year-old, it was I had no idea. I felt like I was suspended because I did not know what was going to happen, what was the outcome of all of this. And I even thought it was a temporary thing, that Batista perhaps had gone on vacation. When he said he left, I thought, well, maybe he went on vacation and people are going crazy. But it became very evident that things were not that simple. Oh, my dad's name is Armando Echemendia Leiva. Lieutenant Colonel. No, Colonel. Colonel. Yeah, my dad was a full colonel in the infantry. My dad was a chief of one of the regiments in the infantry. So my dad was there. He actually had 2 chances of running away, which were given to him by one individual from my mother's family and another individual from his family. And they said, "We can get you out of here." And my father said, "Why? I have done absolutely nothing wrong. There's absolutely no reason for me to run. I'm a career officer, and I've done what was required of me." And so a month later, or 2 months later, excuse me, they started all the mock trials as they had, and he was tried for cooperating with the government and for being instrumental to the 10th of March, a coup. And so he was sentenced to 20 years in prison. From there, he was sent to La Cabaña, and he stayed in La Cabaña for about 6 months or so, and then he was sent to the Isle of Pines, where he served the rest of his sentence. So that's the story of January 1st, 1959, and a few days after that. I was lucky. You know, the one thing I remember, and for me was very unsettling, is that literally my mother, my brother, and I, on January 1st, became homeless. That was it. The end of your world. That was the end of my world. As you knew it. As I knew it. Well, the government confiscated everything. They confiscated everything of everyone that had anything to do with the government, whether they were in the military or in private service, you know, in the public service. So everything was literally confiscated. All bank accounts were frozen. And so on January 2nd, we literally had nothing but the clothes we were wearing. So she was able to leave, I believe they were called Freedom Flights, in 1966. My dad, luckily, was able to leave in 1980. We were literally separated from my dad for 21 years. So he was able to leave in 1980. There was a
an agreement, I think, in between the United States and Cuba. So a lot of political prisoners left at that time, and so he was one of them. But here's a really sad story regarding his arrival here in the United States, in that as he came out of customs in the airport of Miami, you know, we all saw him. He looked obviously a lot older, and he was skinny, and he was wearing these drab clothes and everything else, but he recognized me and my mom, and he hugged us, and my brother was literally standing next to him and hugged him, and he looked at my brother. He said, "Who are you?" He didn't recognize. Well, my brother was a little kid. Last time he had seen him, and he saw a man, and that always stayed with my brother, because it was so sad that your own father doesn't recognize you. So my father agreed with her that it would be best if they sent my brother and I out of the country and into the United States. So through the foundation, Pedro Pan Foundation, and my mother had some relatives here in Miami, they were able to get my brother and I the visa waivers, so that we would be able to travel here, even though we were minors, without an adult. In 1960, duffel bags called gusanos, worms, were used by people leaving Cuba. The name became synonymous with them. They were only allowed to take one American dime to use for a phone call. Between 1965 and 1973, the largest airborne refugee operation in American history, the Cuban Freedom Flight. In 1980, Mariel Exodus, labeled Escorias by the Castro regime. More than 100,000 Cubans came fleeing communism. State of emergency is declared in Florida due to overwhelming arrival of Cuban refugees. And still today, they keep coming by raft, Los Balseros, risking their life in the Florida Straits. And still today, we live out of that music. I think when you think about Cuba, you think about two things: music and tobacco. And Celia was the reigning queen of Cuba. I always think that Celia was Cuba out of Cuba. Wherever Celia was singing, there was Cuba. When she left in 1960 to exile, Celia became the symbol of a free Cuba, the symbol of a Cuba that my grandparents, that your parents thought. I mean, every time they saw Celia on stage, they saw Cuba, because Celia represented Cuba, that era of a Cuba Republicana, our Cuba. acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te vieran, porque tuve que marcharme, todos pueden comprender, pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo
yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo. Por si acaso no regreso. Pronto llegará el momento que se borre el sufrimiento. Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso. Y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo. Por si acaso no regreso. Me duele el corazón. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchá. This is a big message to all of them that freedom is alive and we care for them, we love them, we want them to be free.
Queremos que sean libres como somos nosotros aquí, en Cuba y en cualquier país que carezca de libertad. Soy miembro de la Brigada 2506 y desembarqué el 17 de abril de 1961 en Playa Girón, Cuba. Tuve el honor de ser uno de los primeros a desembarcar en Girón y estuve combatiendo el primer día y participé no solo en desembarco, sino en rescate de los miembros del barco Río Escondido que fue hundido. Al recibir órdenes de retirarnos por la aviación comunista de Cuba, estaba hundiendo nuestros barcos, nos ordenaron retirarnos unas 30 millas afuera. Allá nos preparamos para tratar de regresar esa misma noche, llevar municiones y recoger heridos. Cuando ya estábamos listos para ir, vino una orden de Washington, la cual canceló el regresar a la playa. Durante este tiempo, desde luego, estábamos confusos, seguíamos navegando a unas 30 millas de la isla de Cuba. Y todos estábamos dispuestos a ir no solo de noche, ir de día y hacer lo que hubiera que hacer. Porque nosotros fuimos a Cuba a liberar a Cuba, no fuimos a irnos. Desgraciadamente el segundo día, que también estábamos preparados, habíamos recibido más suministro de otros barcos para ir a regresar a la playa. De nuevo, vino la orden de Washington que paráramos todo, que no íbamos a regresar. Desde luego, en el tercer día vino la noticia que se había perdido la playa. Quisiera también decirle que mientras estábamos el primer día, que debería haberlo mencionado, retirándonos de la playa, fuimos atacados incesantemente por aviones de la Fuerza Aérea Comunista. En el barco madre, que era el Blagar, en el cual yo estaba situado, nos vino un avión, un B-26 parecido a este, de la Fuerza Aérea Revolucionaria y nos atacó. Desde luego ahí lo ripostamos con lo que teníamos nosotros de artillería, que eran calibre 50 únicamente. Pudimos derribarlo y nos cayó la cola en llamas dentro de arriba, la parte de adelante de la proa del Blagar. Tuvimos mucha suerte con la ayuda de Dios, pues antes de explotar ese avión, ese cazabombardero, nos lanzó 4 cohetes que impactaron en la cola, o sea, la popa, y la levantó fuera del agua. Aquello fue increíble. Yo cierro los ojos, me parece verlo. Estuvimos navegando varios días, en los cuales no sabíamos que ya se había perdido la playa, pues no sabíamos que para dónde iban. Vino una orden de Washington y el capitán Grayton Lynch, un gran americano, un hombre después que tuvo una amistad con él de 45 años, con lágrimas en los ojos me dijo: Cantillo, hace falta voluntarios para rescatar unos miembros de la brigada que están huyendo del barco Houston por la callería hacia el suroeste. Desde luego, enseguida
yo me brindé entre los hombres que había. Yo era el segundo jefe de los hombres rana. Pregunté y dos de ellos, los que estaban ahí, me dijeron que sí. Inclusive el capitán Cosculluela, que era el capitán cubano del Blagar, me dijo: Cantillo, yo voy contigo. Yo le digo: perfectamente. Desgraciadamente, cuando un destroyer americano se acercó al barco de Blagar para pasar desde el barco de Blagar al destroyer americano, dispararon la soga para poder. Cosculluela la agarró y le cortó la mano y no pudo participar. De ahí pasamos en bote de goma al destructor americano. Ese día estuvimos, bueno, ya era tarde. Al otro día por la mañana, el grupito mío, en un whaleboat americano con marineros y el bote de goma, fuimos a tierra. Ahí desembarcamos Grayton Lynch y yo, y los otros dos se quedaron para darnos protección. Empezamos a caminar y rescatar miembros de la brigada. Durante ese transcurso enterramos a dos brigadistas. Uno había muerto porque ya habían pasado 8 o 10 días. Uno había muerto, se había ahogado en un pie de agua. Seguimos, vimos otros brigadistas que le hicimos señas, pero probablemente pensaron que nosotros éramos milicianos. Estábamos vestidos de verde, que éramos milicianos, y huyeron. También al regreso vimos un cadáver, y ese cadáver era el cadáver de Ulloa, un nicaragüense que voló para la Fuerza Aérea Revolucionaria Comunista y que fue derribado por los barcos al principio de la invasión. Estuvimos en ese haciendo rescate durante varios días. Después nos pidieron que nos pegáramos más al barco Houston. Acuérdense que han pasado muchos años y estoy tratando de recordar paso a paso. Y aparte, hay que darse cuenta de una cosa: en combate todo pasa muy rápido. Entonces nos pasaron a dos de nosotros, de nuevo voluntario, a un submarino americano. Si no me recuerdo mal, se llamaba el Threadfin. Entramos como el 8º o 9º día, porque ya había allá los milicianos estaban en la parte aquella donde no habíamos. Para nosotros entrar por donde estaba Houston y rescatar, o poder rescatar a algunos de los miembros del 5º batallón. Al entrar en la bahía, que por cierto el capitán, nos trataban a maravilla. El capitán me dijo: ¿quieres ver a Houston? Y me dijo lo vi por periscopio. Está de más decirte que nunca había estado en un submarino. Todo lo que yo sabía de submarino era lo que veía en las películas de Hollywood. Y cuando íbamos a desembarcar, hubo un zafarrancho de combate y pasaron la voz de que venía que había un submarino ruso en esa área, y desde luego ahí terminaron todas las operaciones. Yo en mi vida, el sufrimiento de ver, después de tanta preparación, tanto entrenamiento, de tener el anhelo de liberar a la patria, a Cuba, y ver de pronto que todo estaba derrumbado, y sobre todo nuestros hermanos brigadistas que pelearon como leones, 30, 41, con armamento de la Segunda Guerra Mundial, con Garand, y el enemigo con FAL. Ellos con cañones 122 milímetros y nosotros no teníamos cañones. No podíamos ganar. Barcos viejos, oxidados. El mismo Blagar era de la Segunda Guerra Mundial. Era un Landing Craft Infantry. Lo que teníamos artillado con un fusil sin tres retrocesos 75 milímetros, que eso no tiene un periscopio. O sea que si el barco se muere, le da la luna, y si no, mata pescado, porque eso no está nivelado. Pero en fin,
y ver como yo que estuve en la playa y ver el desembarco de la lancha de desembarco, nuestros hermanos que venían se hundían. Yo me entrené en la isla Vieques, de ahí pasé para New Orleans, Norfolk y después Puerto Cabeza, Nicaragua. Cuando nos reunieron a los 11 hombres rana, los 11 hombres rana, y nos llevaron a un cuarto donde tenían el mapa donde íbamos a desembarcar, porque no sabíamos ninguno de nosotros. Y nos enseñaron, este es Bahía Cochino, aquí estaba Girón. Entonces, nuestro jefe, que era Enrique Lamar, José Enrique Lamar, le dijo, óigame, esto aquí, que ve, eso es arrecife, coral vivo. Y le dijo uno de los americanos, experto, no sé quién era, porque tú sabes que no se identificaban, todos eran Bob, Lou. Le digo, no, según esto eso es alga marina. Le digo, yo he cazado submarino ahí y las lanchas van a soltar el fondo. Y pasó. Y desembarcar de noche. Ninguno de los desembarcos en la vida se ha hecho de noche. Bueno, los desembarcamos, mira, y yo vi cómo se hundían. Vi cómo tumbaron creo que fue Carrera o Prende, tumbó a Matías Farías. Vi cómo cayó otro avión en llamas, otro de los B-26 de nosotros, que no lo podía identificar, desde luego. Yo no y de ahí me prometí durante años que algún día yo haría algo para recordar a esos pilotos. Porque sin la Fuerza Aérea y el sacrificio de estos 14 pilotos, no 3 días, nosotros no hubiéramos durado 3 horas, porque mantuvieron ahí a fuego limpio a las milicias y a la horda de Castro. Y ellos nunca han dicho cuántos muertos, pero se sabe que tuvieron más de 3.000 y pico, alrededor de 5.000, porque la aviación le dio duro. Y la brigada se batió muy bien. Estaba muy entrenada, pero era muy poquito, con armas anticuadas, pero con el corazón muy grande. Why I made this movie. It's for the future generations. Those in Cuba to know their story, their history. Those here in the United States and wherever they are, to know what once was Cuba, that they did have a disciplined, constitutional armed forces, just like the United States and like every civilized country, and that those men fought for the freedom and democracy of Cuba and for communism not to take over the island. So this is their legacy project. It's a legacy project for the constitutional armed forces of Cuba and its children, grandchildren, all of you, the future, to make our Cuba better than ever it was. And it takes the responsibility of each one of us and the resurrection of the 1940 Constitution, written even better. That is my why.